Muy buenos días, bienvenidos a su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. En esta tarde les saluda Mónica Paredes con mucho gusto y también nuestro invitado, el Padre Carlos Vera, misionero del Espíritu Santo, que nos hizo favor de recibirnos para darnos esta entrevista y contarnos su testimonio. Padre, buenos días. Buenos días, Mónica, mucho gusto. Pues, ¿qué les parece si empezamos el programa ofreciéndolo por el Papa Francisco y los sacerdotes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente y nuestro corazón para que podamos conocer el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Amén. Amén. Pues cuéntenos, Padre, su vida, a ver qué logramos abarcar en esta hora de todo lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de usted. ¿Y qué le parece si nos cuenta sus raíces, de dónde es, su familia y así? Bueno, yo lo primero es decirte que inmediatamente que me propusiste la entrevista te dije que sí. Gracias. Y después pensé que es una barbaridad estar hablando de uno mismo. Yo antes se me hacía muy fácil contar mi experiencia y cada vez se me hace más difícil. Válgame Dios. Porque pienso que son cosas pues tan íntimas, tan de la persona. Sin embargo, si de algo sirve, pues claro, estamos dispuestos a compartir. Lo primero que te diría que soy de Querétaro, de una familia queretana. Mis padres, Juan y María Luisa, ya están en el cielo, nos dieron un testimonio muy fuerte de la fe. Somos 9 hijos, yo soy el sexto. Mi papá tenía o tuvo 2 hermanos misioneros del Espíritu Santo, los padres Pablo y Pedro Vera. Entonces, entonces en mi familia pues se vivía la fe como algo pues cotidiano. Inherente de la vida. ¿Sí? En mi casa vivimos siempre que nuestros papás rezaban el rosario todos los días, los vimos ir a misa tempranito a los 2 diario, pues para nosotros era como lo normal, porque nuestros papás lo hacían, y desde luego que pues esto influyó, yo no sé si en la vocación o no. Todos mis hermanos mayores, porque yo soy el quinto de 5 hombres, habían pasado por la apostólica de los misioneros, y cuando me tocó mi turno, entonces me dijeron que si me quería ir, y yo... ¿El turno porque tenía que estudiar en la secundaria o qué, Padre? Superior de superior de la apostólica, y iba por los muchachos. Entonces a mí, bueno, en ese proceso rápido, me invitaron, a mí se me hizo muy padre, porque las instalaciones y que jugaban, y mi mamá me llamó y me dijo: ya ve, hijito, mira, fíjate bien, tus hermanos se han ido y se han regresado. ¿Por qué no te esperas, estudias tu prepa y luego ves? Ándale, diferente. Y entonces yo pensé que tenía razón. Además, yo estaba muy apegado a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos. Y entonces, pues yo dije que no me iba. Seguí, yo estudié en Querétaro, en la Universidad de Querétaro, estudié mi prepa con un grupo de amigos excelente que todavía conservo. Luego hice mi carrera ahí de químico en alimentos, y durante todo el tiempo de la carrera pues yo tuve novia, o sea, duré 5 años y un poquito más con novia. Y así, o sea, mis raíces son esas. A mí me interesó desde jovencito mucho el arte, entonces yo, aparte de mi carrera, estudié un bachillerato de artes plásticas en la noche. Pues cuando uno es joven, como que te quieres comer el mundo y hacer de todo. Y hacer de todo. ¿Y estaba en grupos juveniles? No, para nada. ¿Nada? No, para nada. No, pues a qué horas. Yo estudiaba, trabajaba, porque además trabajaba con otros compañeros en un laboratorio clínico, porque pues me empezó a interesar muchísimo mi carrera. Y no, ¿qué grupos? No, iba yo a la misa. La chica con la que yo estuve de novio, pues también era muy piadosa, íbamos a comulgar, íbamos a misa frecuentemente, más que el domingo. Entonces, no, pues era como que lo normal que vivíamos, ¿no? Fíjese, Padre, entonces diferente a sus hermanos de que sí fueron a la apostólica, y entonces ¿en qué momento, si ni siquiera estaban en grupos,
recibe el llamado. Bueno, pues Dios. O lo descubre. Pues la verdad es que Dios tiene sus caminos. Sí. A mí me preguntaban, bueno, ¿y tú no? Y yo siempre decía, yo no me gustaba. O sea, no tenía ningún atractivo. Pero pasó, yo estaba ya cuando terminó mi carrera, hice una carrera en la universidad, inmediatamente encontré trabajo en un campo que a mí me interesaba mucho, que era la vinificación en vinos, en San Juan del Río. Me hice muy amigo del que era el gerente de esa empresa, un argentino, que era una persona muy interesante porque a él le gustaba enseñar, era un hombre con mucho talento para enseñar. Entonces me enseñó a mí montones de cosas. Estaba muy chavo, terminé mi carrera de 22 años y medio. Bueno, Inmediatamente entré a trabajar. Entonces él me fue llevando a interesarme por el proceso del vino, por la fermentación de los alcoholes, todo eso. Entonces yo tenía en mi mente que yo tenía que hacer una maestría, y como la empresa en donde estaba tenía interés en que se desarrollara un campo de fermentación a través de la levadura, pues empezó a decirme, oye, ¿por qué no te vas a Canadá? Y yo, encantadísimo. Entonces, pues yo tenía la novia, serio, pues tenía 5 años de noviazgo. Yo tenía un trabajo bueno que me encantaba y me interesaba, y tenía un proyecto para decir... De vida. Pero es que aquí que de repente, pues conocí a un sacerdote que no es misionero del Espíritu Santo, un sacerdote muy joven. Yo tendría en ese año, te comento que los 22, 23 años, y él tenía 2 más. Entonces este chavo, que era... Recién ordenado, porque también... Se ordenó de 24, entonces tendría 1 año y medio de ordenado. Entonces coincidimos en una reunión de amigos químicos míos, pues estaba ahí el padre, y entonces empezamos a platicar cosas interesantes. Yo no me acuerdo qué platicaba. Cuando termina la plática, el padre me dice, oye, tú deberías de estar en un seminario. Y yo dije, ¿qué te pasa? Estás loco. Me cayó gordo el comentario. Sin embargo, me dejó picar. ¿Por qué me diría eso? ¿Qué me vio? Sí, ¿por qué me vio? Bueno, volvió a suceder que otra vez me lo volví a encontrar en otra reunión, me imagino que el mismo grupo de amigos, y empezó a platicar de su parroquia. Y entonces yo le dije, oye, me gustaría conocer tu parroquia. Me dijo, sí, yo voy por ti y te llevo. Entonces un domingo, que era cuando yo no trabajaba, fue por mí, me llevó a su parroquia y me impactó el grado de pobreza en que vivía la gente. Me cuestionó, horrible, se me hizo impactante. ¿Cómo es posible? Sí, ¿cómo es posible que haya esto aquí? Una iglesia así, cuando conocí a una iglesia... Era un pueblito estos de paracaidistas, que las casas son de cartón con techo de lámina de zinc, etcétera. Entonces, pasado un tiempito, y en otra reunión que lo volví a encontrar al padre, le dije, oye, ¿sabes qué? Que me gustaría irte a ayudar a tu parroquia, así los domingos. Yo pensé hasta llevar a la novia y volteé muy enojado y me dice, ¿qué me quieres ayudar a mí? Me dijo, no, te querrás ayudar a ti. Ándale. Bueno, entonces pues eso ya me dejó. ¿Qué significa eso? Entonces sí, yo ya empecé un proceso a pensar, a ver qué está pasando dentro de mí. ¿Por qué tengo esta inquietud tan grande? ¿Por qué me llamó la atención tanto? ¿Por qué quiero entrar en esto? Y entonces yo con la novia y yo con el trabajo, un montón de cosas. Y un día mi mamacita se me atravesó y me dijo, ven para acá. La mamá. Pues yo digo, es las cosas como Dios va tejiendo, ¿sí? La historia de las personas. Me dijo, mira hijito, yo te estoy viendo vivir y te veo que estás con Gabriela, que se llamaba mi novia, y te veo que estás con el trabajo y te veo que estás en la parroquia. Te voy a dar un consejo. Toma una decisión. O te vas al seminario o te casas. Pero decide ya. Porque pues todo lo que implicaba tener 5 años de noviazgo. Pues entonces yo sentí feísimo el consejo, pero muy acertado.
Entonces yo tenía un padre mayor con el que me confesaba, un padre que pues, se podría decir que él hacía como director espiritual, el padre Trini García, que ya está en el cielo. Le dije, padre, necesito pues que me ayude. Ya le conté más o menos lo que había ido viviendo. Me dijo, sí, lo que tú necesitas es hacer unos ejercicios espirituales para que disciernas. Entonces ya me busqué un lugar. Entonces el padre también estuvo dispuesto a llevar esos ejercicios que duraron. Yo tuve que pedir permiso en la fábrica donde estaba una semana, y entonces pues ahí vi clarísimo que había una posibilidad para mí en el sacerdocio como nunca la había visto. Pues yo creo, en verdad, que pues así, al menos yo lo leí, que Dios habla a través de las circunstancias y de las personas. El sacerdote, mi mamá, las circunstancias de mi mismo trabajo. Yo estaba empezando, tenía muchos proyectos, tenía muchos deseos, pero también tenía un gran cuestionamiento. Y ahí, entonces yo, a los 8 días de estar en los ejercicios, decidí, ahora ve y dile a la novia, ¿verdad? Híjole, padre. Yo creo que fue algo... ¿Y no se lo esperaba ella porque no había visto pues no, inquietud? yo creo que veía algo raro, porque sí planeábamos casarnos, estábamos en edad de decir ya. Entonces yo prácticamente, pues ya cuando tomé la decisión, sí fue algo muy duro para ella, pero también para mí. Claro. Porque era un corte, además de todo. Yo creo que también Dios se adapta a las personas. Yo no hubiera podido entrar de otro modo. Ese era mi camino. Y tan era mi camino que yo lo pude reconocer. Si lo hubiera hecho de otro modo, no hubiera podido entrar. En cambio... ¿Y cómo supo que era con los misioneros si ni siquiera había entrado a la apostólica? Pues, ¿O su tío sí ahí No, eso fue otro capítulo. Yo no entré directamente con los misioneros. Ándale. El padre que te cuento o que les cuento que fue mi amigo, era de una asociación de sacerdotes diocesanos en vida común, los operarios del Reino de Cristo. Entonces, inmediatamente que yo decidí, dije, ¿a dónde me voy? Pues ahí estaba con mi amigo. ellos. Y no, él me dijo, mira, yo no te puedo decir que te vengas a ver, pero para mí era, pues estás aquí. Mi tío Pedro vivía en ese entonces en Mexicali, casi muy lejos. Mi tío Pablo era el vicario de la congregación de los misioneros, y yo creo que estaba siempre ocupado. Yo tampoco les escribí. No se enteraron. No se enteraron. Se enteraron cuando yo. Entonces los padres operarios, pues muy buena gente, me acogieron, todavía vivía el fundador, e inmediatamente me mandaron a Toledo. Entonces me mandaron a Toledo. ¿A empezar el seminario allá? Sí, empezar el seminario allá. Entonces yo llegué a Toledo, y a las 2 semanas de estar ahí, me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Entonces empecé en una crisis, pues se me hizo bien difícil. ¿Por qué? Porque pues no me gustó nada. Las primeras clases y ya no le gustó. Pero no eran las clases, ¿no? Era el estilo de vida. Pero entonces yo también, pues, por eso digo que los caminos de cada uno pues, tienen algo hasta de secreto que no debemos decir, pero bueno, mira, yo llegué, entonces me pareció algo difícil porque no me gustaba cómo vivían, el estilo de vida, cómo se maneja. Pero yo tenía, inmediatamente que llegué me dieron un director espiritual, que era el padre José Rivera, que es un hombre ya, está su proceso de canonización en causa, ya es venerable. Wow. Y yo lo conocí, fue mi director. Entonces cuando yo platiqué con él y que yo le lloré, pues es que dejé todo y no me gusta. ¿Cómo? Y entonces él muy sabiamente me empezó a preguntar, pues ¿por qué? Por esto, por esto. Ay, no, me dijo, le dio risa. Sí. Este viejito, ¿por qué se ríe? No, hombre, lo que tú andas buscando es la vida religiosa. Okay. Y ellos no son religiosos, son diocesanos en vida común. Entonces me dijo, yo te voy a dar una recomendación. Termina tu curso, porque yo inmediatamente lo vi. Ya estaba ya, aparte bien ya lejos. Estaba en Toledo, termina tu curso que duraba 10 meses. O sea,
hacer un curso. Luego te regresas a México y buscas un lugar en donde se viva la vida religiosa. Para esto ya mis tíos se habían enterado. Yo tuve la visita de mi tío Pablo en Toledo. Me enseñó las constituciones de los misioneros del Espíritu Santo. Y entonces dije, esto es lo que yo quiero. Ay, qué risa, padre. Pues, O sea, digo que volteando para otro lado y aquí lo tenía cerquita. Está bien, porque pudo decidir, ¿no? claro, yo digo, a lo mejor directamente no hubiera podido entrar, entré así. Hubieran Entonces, dicho, lo engañaron. No. No, a los 10 meses de aquello, pues yo tuve que enfrentar al fundador, que era un hombre buenísimo, es el hombre santo, y decirle, Padre Enrique, el Padre Enrique Amezcua, pues es que yo descubro que no es mi lugar aquí. Sacerdote sí, pero Sí. religioso. Pero, exacto. Pero eso yo no lo podía saber porque uno cuando está joven, pues como que tampoco distingue. ¿Entiendes la diferencia? Ni nadie te lo explica. Y yo lo veía, bueno. Entonces Su director lo discernió por lo que le preguntó y... Pues a mi director me ayudó a discernir sacerdote sí o no. Ok. Era digamos en grueso sí. Pero por eso te digo que es difícil hablar de eso, porque yo, en mi contexto y en mi historia, pues eso fue lo que a mí me permitió poder responder. De otro modo, a lo mejor no me hubiera dado cuenta, no hubiera querido. Dios fue poniendo las cosas para sensibilizarme y para llevar mi historia hasta decir, aquí quiero. Claro. Yo regresé, entré a las misiones del Espíritu Santo y te lo puedo decir con toda sinceridad, no es mérito, es gracia de Dios. Yo nunca he dudado de mi vocación. Yo he dicho cuando entré aquí, pues aquí Dios quiere. Sí. Y esto es lo mío. Y me siento identificado. Eso no quiere decir que a veces no veas cosas que no te gustan. Eso quiere decir que, pero este es lo mío, por lo que Dios me creó a mí. Entonces es fuerte, pero a la vez es hermoso pensar que Dios pues me quería, misionero del Espíritu Santo, aquí. Y Él hizo todo para que yo descubriera el camino. Entonces claro que me siento agradecido. Y luego ya dentro de su formación, padre, ¿qué es lo que más le fue marcando en la formación, Sí. antes de ser sacerdote? Pues bueno, yo creo que en general nuestra congregación tiene mucho cuidado en la formación. Yo creo que es una formación muy integral, muy buena. Hay muchos aspectos de espiritualidad, de cultura, de deporte, que hacen una vida, digamos, que globalmente buena. O sea, una vida que te ayuda pues a buscar lo mejor de ti. Pero así ya en concretito, yo creo que, pues me imagino como a la mayoría de los misioneros, pues nos marcan la presencia de nuestros fundadores, de Conchita, del Padre Félix, cuando vas desde el noviciado o desde el postulatado, que vas conociendo su vida, su respuesta en la iglesia, su espiritualidad, pues de verdad que es algo increíble, es sorprendente, es pues algo que emociona por un lado y por otro lado que es un gran compromiso. Padre, y cuando conoció al Padre Félix, su fundador, pues lo conoció por los libros, ¿verdad? Por las pláticas. Pues sí. Personalmente no. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue? Cuénteme algo que lo haya enganchado con él, que haya dicho, ahora sí lo siento como padre, o esta característica o virtud de él me llama a quererlo imitar o a decir su carisma es mi carisma, ¿no? Pues mira, a mí, de verdad que son figuras que no se descubren en 10 minutos. Claro. Yo, por ejemplo, en el noviciado decían que no se podía leer, pues había toda una cosa como que a Conchita no, y pues yo le pedí permiso al maestro de novicios y leí mucho de Conchita, y también leí del Padre Félix. Pues yo ya había hecho una carrera, ya estaba, pues se puede decir que grande, entonces... Sentía Es otra madurez, sí. Sí, sentía yo que tenía criterio para hacerlo. Desde luego que en el Padre Félix, pues casi no hay nada que no llame la atención. Es su fuego,
su amor a Dios, su devoción a María, su celo apostólico, casi siempre subrayamos la obediencia, pero es que es toda su vida es una vida intensísima. O sea, era un hombre que tenía un volcán en el corazón, y además que pues ese celo apostólico que tú lo hizo hacer muchas obras, porque si vemos pues, que funda una revista y que está escribiendo libros, pero a la vez funda congregaciones y a la vez atiende un montonal de religiosos y religiosas. Yo después, así en lo que la congregación me preparó, que es la historia, he ido descubriendo cómo en la vida de muchas congregaciones religiosas mexicanas está metido el Padre Félix para ayudar. Su influjo de sí. asesoría. Entonces podemos decir que termina siendo un figurón de la iglesia mexicana por todo lo que aporta, por todo lo que hace. Y claro, pues mira, cuando eres inquieto y te gusta leer, pues te apantalla esa figura. Por más que quieras, pues cómo lo hizo. Claro. Y viajes y promoción vocacional, o sea, no se le atoraba nada. Padre, ¿y su relación con él? ¿Cuándo empezó a tener una relación personal con él? Pues mira, pues está difícil así como la fecha, pero yo creo que para mí, al menos mi experiencia, es que uno lo va admirando. Es lo primero, decir, lo admiro. Pues, a ver. Y luego lo invoca y luego Pues ya sí, platica luego, con él. Pues ahí digamos que en la formación, pues nos dan cursos y luego está uno siempre leyendo. Al menos a mí me pasó que pues me gustaba leer, y luego empezaron a sacar otras personas, por ejemplo, ese libro italiano de Via Carini Alimani que se llamaba La Luna all'altra América, que era una pequeña biografía así como un poco novelada, pues padrísimo. Entonces, decir, como un héroe el Padre Félix, ¿no? Y claro que sí, lo va uno admirando y lo vas haciendo tuyo. Yo creo que pues yo prácticamente, te lo puedo decir, desde mi universidad hasta ahorita, pues no he dejado de leer, aunque sea un poquito, del Padre Félix. No te lo acabas tampoco. Pues, no te tampoco te lo acabas. Nosotros ahora que estamos trabajando en cosas de archivo, te encuentras cartas y dices, qué maravilla de carta. Sí. Ahora, hace poquito están pues unas monjitas adoratrices queriendo hacer la causa de su fundadora, y pues le pidieron, es un historiador cubano, y entonces me decía, bueno, padre, ayúdeme a ver si hay algunas cartas de la Madre María de las Mercedes al Padre Félix. Y ya buscamos el archivo. Sí, claro que sí hay. Ándale. Mira, el Padre Félix le escribió esto y esto y esto. A todos aconsejan. Sí. Queda maravilla de las cartas que dejaron como testimonio, ¿verdad, padre? Pues sí, entonces... Y padre, ¿a usted le gusta mucho leer desde que estaba en formación? Sí, yo no, desde que estaba en formación, desde que soy niño. Desde que es niño. Yo creo que también eso es algo familiar. Mira, mi papá era un hombre que tenía muchos intereses, él era odontólogo, pero le gustaba pintar, hacer escultura, leer, le gustaba el arte. Entonces en nuestra casa había dos cosas muy importantes: una buena biblioteca y una buena discoteca. Y cero televisión, como diría. Dos sí había, pero a ver, lo que te quiero decir es, porque el otro día me recordó una de mis hermanas, ¿te acuerdas que cuando cumpliste 15 años, mi papá te regaló los libros de Julio Verne? Eran, pues creo que eran una colección, como 12 tomos de libros, y estaban todas las historias de Julio Verne. ¿Te acuerdas que nos... Claro. Entonces, ese era su regalo ideal. pero que en el fondo, pues en mi casa nos formaron a leer con esas. Luego, por ejemplo, teníamos unas enciclopedias ilustradas españolas y para niños y jóvenes, que eran padrísimas, donde había poesías, historias, había narraciones muy bonitas, casi siempre con como se dice, una moraleja atrás, que iba formando el corazón del niño. Claro. Y luego el mismo ejemplo de nuestros papás, pues todo eso te hace, sin ser un ambiente chocante, sino lo natural. Sí. Padre, ¿y sus papás, los dos estuvieron de acuerdo, Lolo, cuando dijo que
que se fuera al seminario. Sí, yo creo que sí. Yo creo. Mi mamá yo creo que intuía muy. Sí, por algo le dijo, Sí, decídete. y yo creo que sí. Bueno, yo recuerdo las palabras que me dijeron. ¿Y usted dónde se ordenó, padre? Yo, mira, estuve, mi primera formación la hice en Querétaro, en Guadalajara, luego me mandaron a Roma, estuve una larga temporada allá, me ordené diácono en Roma, luego regresé y me ordené a la Catedral de Querétaro, me ordenó Monseñor Madera, y luego me regresé otra vez a Roma a terminar la licencia, y luego ya mi trabajo pastoral está bastante claro cómo ha sido. La primera parte han sido 10 años de pastoral en parroquia, padrísimo ha sido. La primera encomienda que yo tuve fue en Comalcalco, Tabasco, donde tenemos una parroquia, pues que me recordaba cómo nació mi vocación, en qué momento. Y yo te puedo decir que ese trabajo que desarrollé ahí 5 años en la parroquia San Isidro, con una excelente comunidad de misioneros del Espíritu Santo, la mayoría estábamos jóvenes, pues fue para mí mi luna de miel sacerdotal. Todavía conservo, bueno, los recuerdos de toda esa gente encantadora, una gente, pues los tabasqueños son excepcionales, digo yo. ¿A poco? Sí, sí, cómo no. Gente muy, pues muy religiosa por un lado, muy entrona en sus compromisos y con un gran celo por su iglesia. Entonces, pues te puedo decir yo que ellos me enseñaron a mí en la primera etapa a decir cómo se responde a la fe, cómo se compromete uno. Entonces yo estuve felicísimo. Luego de 5 años ahí, llegó mi provincial y me dijo, oye, mira, pues estamos pensando en mandarte a España. Y yo sentí horrible. Ya me imagino. Me dijo, ¿cómo? Pues queremos que te vayas a España. ¿A estudiar? ¿No quieres tú? No, que estudiar, pues yo ya era licenciado. Bueno, pues, Y, ¿a qué? Y pues porque allá teníamos una parroquia en Córdoba. Okay. Y dije, no, yo no me quiero ir. ¿No te quieres ir? Pues no. ¿O sí? No, la obediencia. No, más bien dije, dime que se necesita que me vaya. Sí. No, pues sí se necesita. Pues entonces me voy. Entonces yo me fui a Córdoba, España, y una parroquia que teníamos, ya no la tenemos. Y pues te puedo decir que el primer año me la pasé que no quería yo ni salir a la calle porque me parecía todo aquello muy raro. Me parecía ¿Tan diferente así? Pues tan diferente, sí, claro. Pero no, igual, fue una experiencia maravillosa estar en Córdoba. Al poco rato te das cuenta que toda la gente necesita vivir su fe, que hay cantidad de gente buena. Ahí era una experiencia difícil en parte, porque nuestra parroquia estaba como dividida en dos. Una parte era lo que le llamaban, eran unas casas muy bonitas que había hecho el gobierno para la gente pobre, entre los que había gitanos, y la otra mitad pues era clase media. Entonces haz de cuenta que la comunidad, la feligresía, pues era muy difícil de que se juntaran, pero la clase media, o sea, esta gente que estaba frente a la parroquia, era la que nos ayudaba a organizar toda la pastoral para trabajar con la gente, pues yo diré que menos de recursos, pues con menos cultura, porque era gente de otro modo, y bueno, fue una experiencia también para mí maravillosa. Pues es que ahí entra el reto, ¿verdad? También. Sí, claro. El reto de la pastoral. Entonces ahí fui párroco, estuve yo feliz porque también la gente muy comprometida. Yo pienso que los misioneros del Espíritu Santo tenemos como gracia, como carisma, pues tener un trato sencillo con la gente y la gente se acerca muchísimo. Entonces teníamos mucha gente que hacía el trabajo con nosotros. Entonces dábamos jornadas de evangelización, teníamos grupos de jóvenes, grupos de adolescentes, grupos de catecismo, visitábamos ancianos pobres, había un problema muy grande de drogadicción,
Entonces teníamos servicios para atender drogadictos, etc. Cuando pasaron como 5 años, pues la congregación decidimos entre todos hacer un discernimiento, porque en España pasó un fenómeno raro, teníamos muchos formandos, teníamos casas de formación y de repente se salieron todos. Entonces fue un fenómeno raro, hicimos un discernimiento y decidimos dejar cosas. Pues para mí fue, de verdad que fue un dolor muy profundo. Claro. Yo no solamente me iba de Córdoba, sino que me iba cerrando la puerta. Entonces, cerrándoles y ellos también sufriendo, ¿verdad? Pues la sí. comunidad. Y yo me acuerdo que salí de ahí llorando. Y bueno, cuando se termina la experiencia de Córdoba, mi provincial me dijo: oye, estamos pensando que te vayas a la Comunidad de Madrid, ¿qué te parece? Pues muy bien. Ya estás acá. Ya estás acá, pero hay una cosa más, te queremos pedir si quieres ir a hacer un doctorado a Roma. Y entonces yo le dije, no quiero. No. Oye, pero es una oportunidad. Pues sí, pero si me estás preguntando si quiero ir. Si es pregunta. Me dijo, no, es que se necesita que te vayas. Bueno, entonces sí voy. Entonces, así por las buenas, sí. Pues sí. Entonces para mí ¿En qué necesitaban que hiciera su doctorado, padre? Pues ahí te va, mira. Cerramos la parroquia el día 24 de octubre, día de San Rafael, patrono de la ciudad de Córdoba. Válgame Dios. Y el día 29 yo estaba sentado en la Gregoriana haciendo mis cursos de doctorado en Historia Eclesiástica. Entonces para mí fue durísimo que no pude ni siquiera hacer el duelo de lo que dejaba. Y bueno, yo pienso, mis estancias pastorales han sido Tabasco y Córdoba. Y yo he sido profundamente feliz ahí. Pues me ha gustado, me he sentido muy realizado como sacerdote, he tenido un montón de cosas bonitas para realizar con la gente y en favor de la gente. ¿Y en Madrid a ir a estudiar? Bueno, fue en Roma. O sea, me mandaron a Roma, a la Gregoriana. Okay. Entonces ahí estuve todo el año 2000. Entonces en el año 2000 terminé mis cursos de doctorado en la Gregoriana y un padre, que se lo agradezco muchísimo, porque yo me debía de haber quedado a hacer la tesis doctoral en Roma, porque es lo que la ley de la universidad establece. Entonces me dijo, no te quedes en Roma, vete a Madrid. En Madrid hay una comunidad buena, en Madrid te aceptan muy bien. Y yo le dije, no me van a dejar en la Gregoriana, no me van a dar permiso. Me dijo, sí, pide permiso y verás. Entonces, como mi director de tesis en español, yo lo convencí. No, hombre, en España voy a estar mejor. Y dijo, eso sí tiene usted razón. vaya a trabajar allá. Sí. Entonces, pues fue una maravilla. Me fui a Madrid. En la parroquia que tenemos ahí, yo pude realizar no solamente mi tesis doctoral, sino que algo de pastoral. Cooperando con la comunidad, teniendo alguna misa, un equipo de liturgia. Trabajé con algunos grupos de ecuatorianos que llegaban allá a la parroquia. Entonces para mí fue una maravilla poder realizar mi tesis doctoral sin descuidarla, pero también con algo de trabajo pastoral. Y es una combinación perfecta, padre. Pues sí. Porque no se vuelve uno loco nomás de puro estudio. Exacto. Pues sí. Entonces yo ya cuando terminé, claro, yo tenía que hacer viajes a Roma, de Madrid a Roma, para las revisiones de la tesis y todo. Cuando terminé, entonces ya yo haz de cuenta que me fui en septiembre a Roma, esperando a que me dieran la ficha del examen, que es cuando se puede, porque hay una organización en la Gregoriana, cuando pueden juntarse los sinodales, y me la dieron en noviembre. Entonces yo estuve septiembre, octubre, y en noviembre hice mi examen, terminé mi examen doctoral, y me regresé a la Ciudad de México. Entonces, cuando yo regresé a la Ciudad de México, se hizo un discernimiento con el Consejo General, que era de quien yo dependía, de si era posible, o más bien si era un mandato de nuestro capítulo, fundar una comunidad de investigación, especialmente de nuestro patrimonio espiritual, en pocas palabras, de los escritos de Conchita y el Padre Félix.
Entonces, a mí me habían ido preparando para eso. Ujú. Yo que quería andar con las levaduras, terminé con Félix y Conchita. Entonces se hizo un discernimiento y decidimos que tanto el Consejo General de esa época como los que íbamos a formar al CIDEC, el Centro de Investigación y Difusión de la Espiritualidad de la Cruz, que fueran Jesús María. Entonces el CIDEC tiene 2 etapas. Esa primera etapa se funda en Jesús María y ahí duramos 7 años. ¿A qué nos dedicamos durante ese tiempo? Bueno, el trabajo de los padres que estuvimos durante ese tiempo, pues es estudiar los escritos de Conchita, del padre Félix y de otros, de la madre Ana María Gómez, del padre Pablo Guzmán, de Moisés Lira, de Marta Krill, estudiar los escritos y hacer trabajos de publicación para que llegue a más gente la espiritualidad. Dar cursos, ahora precisamente estamos dando un curso de espiritualidad. Entonces, digamos que la intuición de nuestra congregación es acercar la espiritualidad a cada vez más personas. Y pienso, te lo digo así fríamente, se hacen 2 tipos de trabajos. Son generalmente trabajos científicos, quiere decir, con todas las reglas que acreditan que es un trabajo bien hecho, científico. Para un cierto público, pero también se hacen trabajos de divulgación, para que cualquier persona, pues yo pienso, ¿verdad? A una señora que vive en un pueblito del Estado de México, pues no le va a interesar un estudio científico de la encarnación mística de Un teológico, teológico. No le va a interesar, pero sí le va a interesar algo que toque su vida. Claro. Y esos son los trabajos de difusión. Entonces estamos, bueno, ya tenemos desde el 2004 a la fecha, estamos tratando de, hemos pasado varios, yo soy el único que ha estado desde la fundación hasta hoy. Y le encanta, padre, o ya quiere, Pues ya mira, se le antoja así trabajo pastoral. Pienso yo que todas las cosas, yo en donde he estado feliz, porque digo, pues esto es lo mío. Claro que como todas las cosas también es un me encanta, pero también le sufro. Claro. Porque hacer, pues digo yo, el trabajo, digamos, el trabajo de la investigación, pues tiene unas partes muy áridas, ¿verdad? Claro. Estás encerrado, estás sentado, estás en el archivo, tienes que comprobar, se te fue el dato, pues te pasas 3 días buscando un dato y dices, perdí, no lo perdí, hasta que encontraste el dato. Entonces tiene su parte de aridez. Sí. Claro que tiene un gran, digamos, una gran parte de satisfacción, es decir, bueno, primero, eso es lo que a mí me encomendó la congregación. Y si me lo encomendó la congregación, me lo encomendó la iglesia. Entonces es un trabajo que se hace, pues, como cualquier otro trabajo pastoral. Unos se dedican a confesar, otros se dedican a celebrar misas. A mí me toca la investigación de las fuentes de la espiritualidad. Bendito sea Dios. No, y que sabe que va a llegar a muchas personas que aunque no las tiene enfrente, Claro. Dios sabrá quién les lleva cada libro, ¿no? Claro. Sí, yo comentaba ayer que una vez que estaba yo en Córdoba en una predicación, de repente se me acercó un anciano que se llamaba Emilio, me dijo, oye, te voy a decir una cosa, mira, las homilías, y esto yo lo aplico también como a los libros, son como los pájaros. ¿Cómo es eso, Emilio? Sí, tú las dices, es decir, sueltas el pájaro y de repente se posa en la rama que se le da la gana y ahí el pájaro hace nido. Ay, pues qué bonita imagen. Es verdad, así son los libros también. Mucha gente a mí me ha dicho, ay, padre, yo ya lo conocía. Yo dije, ay, este pobre a lo mejor tenía una imagen súper ideal y luego ve a este bulto. pero en realidad es un trabajo. Pienso yo que el trabajo escrito, nuestro padre, el padre Félix, lo valoró muchísimo. Él siempre estaba pendiente de que la espiritualidad de la cruz llegara impresa. ¿Por qué? Porque tiene un valor agregado. Ahí queda. Permanencia. Lo puedes dar a alguien más. Yo siempre a la gente que nos
escucha. Antes me daba mucha pena vender libros, porque Claro. dije, pues yo de vendedor con... No, ahora les digo, a ver, ¿en qué gastan su dinero? ¿Por qué andan comprando cáncer? A ver, Chacharitas. sí, entonces una cosa que te la dan y ya estás pensando a quién se la vas a regalar de lo fea que es. Y en cambio un libro tú lo puedes leer, lo puedes guardar, lo puedes heredar. El libro va a vivir más que tú y entonces un libro también tiene la posibilidad de que anide en el corazón de otro. ¿Cuántas personas han conocido la fe, han conocido la virtud a través de un libro? Uf, San Agustín mismo, ¿verdad? Que se dedicaba a leer. nos dan dirección espiritual Pues, los libros claro. y nos marcan O sea, la vida, sí. Y en ese sentido yo pienso, bueno, pues es un trabajo válido. Yo ahora estoy escribiendo la historia de la Congregación de los Misioneros y créeme que pues es una maravilla. Yo nada más voy escribiendo la documentación, son visitas a archivos, lo que quieras, pero me va quedando una convicción. La convicción que me va quedando es tan compleja, tan enredada, que seguramente Dios quiso que existiera esta congregación. Es por ser. No había otro modo. O sea, Dios la quiso y la sacó. Y entonces yo pienso que hacer evidente esto, ponerlo por escrito, acercarlo a la gente, pues yo pienso que hace bien. Es también poner de manifiesto cómo actúa Dios en la historia, ¿no? Así es. Y entonces, pues... ¿Cuántos libros ha escrito, padre? Pues yo ya perdí la cuenta. Bueno, entonces platíqueme 2, 3 libros y alguna anécdota por ejemplo, de sentarse a tomar un café con Conchita Cabrera, a ver, algo que Pues le no haya fue un café, porque marcado, Concha no o toma muchos café. cafés, chocolatito que tomaría Pues Conchita. mira, a ver, tú sí citas ese libro que es Conversaciones íntimas con doña Concepción Cabrera de Hermida. Mira, yo creo que ese libro es uno de los libros para mí favoritos, porque hablan de una gran intimidad. Para mí es lo que yo he vivido de doña Concha Cabrera. Entonces, pues, mira, ese libro sí tiene su historietita. Primero, se me ocurrió hacerlo porque yo siempre pensé que doña Concha debe haber sido una conversadora muy amena, que tendría mucho que contar. Y como esas señoras, así me lo imagino yo, ¿verdad? Que se sientan, que tienen 20,000 cosas, pero que cuando están sentadas a gusto, sacan algo del corazón, así me lo imaginé. Y entonces ese libro yo lo escribí, creo que es el único libro que he escrito a mano, todo a mano. Yo tengo el manuscrito en un cuaderno y todo lo escribí a mano. Y gran parte de ese libro lo escribí en la capilla. Yo me sentaba cuando estaba en el momento de... ¿Hacía sus citas con ella? No, y entonces empecé a escribir. Yo digo, bueno, es un libro que pienso que no está... Como hay libros que tienes que revisar muchísimo, corregir la sintaxis, la ortografía, la corrección. Este libro no, así como que salió. Yo lo traía adentro, salió y lo escribí a mano. Ni siquiera era el tiempo de la... ¿no? De bórrale y escríbele. Sí, yo sé de donde me agarró y me lo escribí de un tirón. Ahí tengo, lo empecé a escribir tal fecha y lo terminé tal fecha. Ahí tengo el manuscrito. Entonces, bueno, ese es un libro que tiene historia. Y está muy padre porque nos ayuda a ver a Conchita más cercana. Pues sí. Porque a veces lee uno la encarnación mística. Toda la milagrería que ella... todas las cosas sublimes. De ella. Pero podría haber sido nuestra amiga, ¿no? Pues sí, yo creo que pienso que, bueno, pues como hijo que soy, igual puedes decir tú, sí. Pues era una señora a todo dar, pues era mi mamá, pues ¿cómo va? Entonces, ese me pareció. Bueno, otros libros que han sido importantes para mí, al menos hacerlos, uno que me gustó mucho es que una vez que estaba en Roma haciendo una investigación en un archivo de los josefinos, pues estábamos viendo
yo tenía que ver algún periodo de la historia, y de repente en una carpeta que voy cogiendo la carpeta, la abro y cartas de doña Concepción Cabrera de Armido, originales, en un archivo en Roma. Perdidas. De los Josefinos, pues no perdidas porque estaban muy bien acomodadas. Yo dije, ¿qué es esto? Entonces empecé a indagar y eran 9 cartas que Conchita le escribe a un señor Valverde que estaba hospedado con los Josefinos y que... Ahí se quedaron las cartas. Pues okay. ahí las dejó el viejito, distraído, no, o sea, lo que pasa, te voy a decir qué pasa, no es que haya sido distraído, sino que cuando regresaban a México les decían, el obispo de León, y había sido director de Conchita, y Conchita le tenía un gran cariño, era un viejito ya, y le escribía, pues está pasando esto, y entonces don Emeterio Valverde estaba en Roma porque era el secretario de la Comisión de Obispos que iba a informar al Papa sobre la guerra cristera. Entonces Conchita como que lo pone al día, y en esas 9 cartas pues le va contando todos los chismes de lo que está pasando en México, pues sí. Entonces pues esas cartas eran inéditas, no se conocían, no la teníamos nosotros en nuestro archivo. Entonces me ocurrió hacer un libro en torno a cómo respondió esta señora en concreto a la guerra cristera. O sea, una mujer tan de Dios, una mujer tan amante de la iglesia, pues cómo vivió eso. Claro. Entonces esas 9 cartas son el pretexto para armar un libro que se llama Espero contra toda esperanza, Conchita durante la guerra cristera. Y entonces yo saqué todo lo que ella escribió en ese periodo en relación a la guerra cristera. Está interesantísimo el libro. Claro, basado en esas cartas y luego usted su investigación. Y luego en su cuenta de conciencia. Cotejando. Sí. Entonces es un libro que me gustó. Bueno, yo creo que cada libro pues tiene su historia. La historia de los misioneros pues ha sido unos textos que yo voy elaborando. Ya llevo 2 y el tercero ya quiero que salga, pero todavía no tiene fecha. ¿Sobre María no ha escrito, padre? Mira, no, y siempre tengo la intuición de que tendríamos que escribir un libro que se llamara La Conchita y la devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe. Tiene NM, ya estoy dando ideas para los investigadores, porque hay una historia atrás de esa devoción interesantísima. ¿Y cuál es? Pues es la relación de Conchita y Monseñor Ibarra. Monseñor Ibarra era lo que le sigue de devotísimo de la Virgen de Guadalupe. Cuando llega a Chilapa de obispo, llama a todos sus párrocos y dice: vengan para acá, pongan la mano en el altar de la catedral. Juren que van a defender las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe. Entonces, pero lo juramos. Sí. Y entonces... ¿Le comparte Conchita esa devoción? Claro. Cuando empieza la relación entre Conchita y el padre Félix, Conchita cuenta que tuvo se puede decir, ella lo dice así, una conversión. O sea, ella amaba a María. Ya la amaba, pero... Pero como le enseñó Monseñor Ibarra, no. Y ella tiene una imagen muy bonita porque dice, es como si yo hubiera ido caminando por la vida y de repente doy la vuelta a una esquina y me encuentro verdaderamente con María. Es otra cosa, con lo que Ibarra influyó en ella, porque era de verdad devoto de María Santísima de Guadalupe y le transmite a Conchita eso. Y un dato muy bonito es que pues al inicio de la relación de ellos dos, cuando se corona la Virgen de Guadalupe en 1895, el 12 de octubre, Monseñor Ibarra se empeña, que es empeño de él, de que ese día que se corona a la Santísima Virgen se ponga en el Tepeyac una cruz, que esa cruz la pueden visitar, está en el cerrito del Tepeyac hasta arriba. Es una cruz que del apostolado, de cantera, la cruz del apostolado, desde luego, y tiene textos Ibarra donde dice, es que la cruz del apostolado y Santa María de Guadalupe salvarán a México. Eso es lo que Dios ha dado a México para su salvación, la cruz del apostolado y María Santísima.
Entonces digo, ay hombre, dos productos mexicanísimos Claro. en relación a la espiritualidad. Los mexicanos que estamos tan orgullosos del tequila, el jitomate, los tacos, pues tenemos en lo espiritual lo más grande, la cruz del apostolado, Santa María de Guadalupe. ¿Y le ha contagiado usted, padre, esa devoción? O personalmente, ¿cuál es su devoción a María? Mira, no, claro, yo a mis padres te voy a decir una cosa, y mis hermanos, si oyen eso, lo van a... Mi papá te digo que era odontólogo, él tenía un laboratorio, tenía varios empleados, y tenía un cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe en su laboratorio. Entonces, pero era un cuadro precioso, porque era de esas copias sobre el original. Y entonces ese cuadro, a las 12 del día, se juntaban todos los empleados y mi papá les rezaba el ángelus a todos sus empleados y rezaban ahí. Entonces, no, y ya te puedo decir una cosa, mi abuelo, don Antonio M. Vera, Antonio María Vera, pues él se dedicó a coleccionar obras de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, pues es una devoción que nosotros vimos. Es la devoción de los mexicanos. Yo, claro que Y si se pone a contemplar, padre, toda la simbología, pues le habla, ¿no? pues nos habla. Sí, y luego mira, sí, la verdad es que Nuestra Señora de Guadalupe es pues una devoción, porque las advocaciones es como si María se acercara a ese pueblo en concreto para ser entendida y acogida. Entonces nosotros vemos a María de Guadalupe. Yo ahora que vivo en la Ciudad de México digo, tendría que ir más. Cada vez que voy, es que es un milagro la fe de la gente. Esta vez fui el día 12 de diciembre, pues el mero día. Del mero día. Y otra vez fui el 6 de enero con un grupo de mi familia. Y uno dice, es que es un milagro la fe de la gente. Es un amor. Pues es que es nuestra. Y se cumple lo que ella quería. Vengan aquí. Pues sí. Ahora hay que mandar a los políticos. Oye. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Pues sí. Sí, no, yo creo que nuestro padre, el padre Félix, él cuenta que no podía leer la historia de las apariciones, o sea, el Nicanor El Nicanor. sin llorar. O sea, se emocionaba, se le hacía el corazón tierno, porque es de verdad es un mensaje maravilloso. Traían aparte el lenguaje sumamente tierno, más la acción de María, acoger a los sumamente tierna, ¿no? Sí, y luego también la figura de Juan Diego. La humildad de Juan Diego. Como respondió al llamado. Como el pueblo, es decir, que acoge ese mensaje maravilloso. Sí, yo creo que pues pronto irá a hacer ese libro, padre. ¿Y qué tanto lo comprometen sus libros, padre? A ver, ¿en qué sentido? Por ejemplo, escribió sobre la encarnación mística, ¿no? De Conchita Cabrera. Entonces, no es nada más verla a ella, sino es ¿qué me dice a mí? Sí, pues eso es una maravilla que pudiera ser todo así. Una vez leí un pensamiento de Michael Engel, que es el que escribió La Historia Interminable y Momo, no sé si te acuerdas de esos libros. Bueno, él escribió que yo me lo apliqué. Sí. Dice que un escritor crea unos personajes en el libro, crea unas situaciones, y que cuando el libro es impreso y sale, ya no es del autor, ya tiene vida propia el texto. Como un hijito. Sí, entonces yo digo, pues, porque tú me preguntas qué tanto lo compromete, digo, no, pues cada libro que siga su camino. Hay veces que alguna gente me dice, no, es que tú dijiste tal cosa en ese libro. Yo dije eso. Bueno, pues. O sea, así pasa. Sí, sobre todo es cuando se tiene el oficio de escribir continuamente. No es que uno no quiera responsabilizarse o que no sepa yo lo que dije, no, sino que pues es eso, el texto en la persona que lo lee tiene una repercusión. Exacto. Y esa repercusión pues es más bien la obra de Dios en él,
Ujú. Pues yo ahí fui el medio, es el que Es un pone medio. el puente, pero pues nada más. Y Yo, más, yo sí. quisiera decir que me compromete en el sentido de amar más a Dios, más profundamente, Ujú. sentirme más comprometido con las causas por las que Jesús murió. Sí, me gustaría decírtelo. Ujú. Y yo en la teoría sí estoy así. Quisiera, de verdad, decir, pues a mí me mueve lo que a Jesús lo movió, la salvación de los hombres. Ujú. Así es, padre. Así es. Y entonces, ¿y qué vislumbra para su trabajo? ¿Ahí tiene libros pendientes? ¿Ya usted ya no se sale de ahí o sí, padre? Pues no Ay. sé qué dispongan los superiores, pero yo creo que yo duraré otro tiempo más hasta que el cuerpo Otra aguante. cosa suceda, hasta que otra cosa suceda. Yo pienso que sí yo sí tengo como proyecto acabar la historia de los misioneros, llevarla hasta prácticamente el año 2000. O sea, es todo voy a terminar también el proyecto de Pan Diario, que es de los protagonistas de la espiritualidad de la cruz, sacar sus textos espirituales. Y luego tengo como proyecto, estamos haciendo con la señora Rosario Zamorano un trabajo interesantísimo de Conchita, que se va a llamar, ya tenemos el título, todavía no tenemos todo que se llama Del escritorio al metate, que es una expresión que Conchita usa para decir que ella va de lo más sublime del escritorio, los escritos místicos, al metate, es decir, a la vida. Sí. Y es un repaso a sus ejercicios espirituales que tuvo 66 durante su vida, pero específicamente a los compromisos que ella toma. Entonces estamos descubriendo un mundo ahí. Claro. Es un trabajo que llevamos 2 años y yo creo que no llevamos ni la cuarta parte, no, ni la quinta parte. Entonces, sí, proyectos sí hay. Yo quisiera darle un proyecto, padre. A ver, démelo, pues. Pues que nos haga un librito específico de la maternidad espiritual sacerdotal, para que toda esta vocación que está suscitando el Señor en muchas personas, mucha gente que no pertenece a las obras de la cruz, pero encuentra en Conchita Cabrera el cómo ella lo vivió, encuentra una inspiración, un modo de entender la vocación y hacerlo más, pues que llegue más accesible a la gente. Y yo pienso no hay un libro así, tal cual. Que ese es el centro de la misión de Conchita. Sí. Mira, hay un texto, ahora que me lo dices, en 1928, que es, pues estamos en plena guerra cristera, en donde Jesús le dice a Conchita, vas a hacer una ofrenda en favor de los sacerdotes. Y es un texto maravilloso, no te lo puedo citar porque lo citaría mal, porque es un texto lleno de doctrina, pero lleno de profundidad y de amor, en donde Jesús la hace madre de sacerdote, dice así, de todos los tiempos, porque, o sea, la idea fundamental es, si tú eres madre de Jesús sacerdote, o sea, mío, eres madre de todos los sacerdotes, porque todos los sacerdotes participan de mi ser. Entonces, bueno, pues pienso que si no es un libro, al menos ese texto comentado, puesto en contexto, sería pues, un primer paso. Claro que sí. Padre. Y bueno, entonces, y le iba a preguntar, ¿cómo es su relación con Jesús Eucaristía? Ay, te preguntan muchas cosas, muchacha. Pues mi relación con Jesús Eucaristía, yo pienso que es una relación de gran cariño, diría, aunque Jesús es nuestro hermano, es también un sentimiento como de filiación, como si le dijeras que es también, pues en sentido de papá, no sé, parece que no se ajusta a la teología porque es nuestro padre, pero Jesús es todo en ese sentido, ¿no? Como
pues como sentirlo así, que es quien te da el ser, de algún modo. Yo creo que en todo eso nunca se termina de llegar pues a un término. Siempre hay como la posibilidad de crecer. Yo estoy muy convencido de que para las obras de la cruz, para la familia de la cruz, para todo el que participe en la espiritualidad, la oración es la adoración eucarística. Entonces de ahí, y muchas veces ni siquiera son las palabras, es la presencia. Es Jesús, eres tú, es mi intimidad abierta a su amor, a su poder. Yo digo, ¿qué se puede decir de eso? Pues nada más se puede decir que lástima que no seamos más conscientes del don que tenemos, lástima que no dispongamos de más tiempo para profundizar en ese amor. Y pues sí, yo creo que también en eso, tanto el padre Félix como Conchita fueron maestros. A mí me impresiona que pues, Conchita, educada por el padre Mier primero, que quería tener un esquema ignaciano, pues llegaba a la adoración queriendo hacer los puntos de la meditación. Y Jesús le decía, no, mira, a ver, cuando venga, pues ¿cuál es mi método? No, tú no tienes método. Tu método es no tener método, para que yo haga contigo lo que quiera. Lo que el Espíritu Santo inspire para cada que momento. Esté disponible. Y entonces yo creo que esa es nuestra escuela. Mi escuela es pues ponerme a la exponerse al fuerza, Santísimo. Pues sí, ahora que se usa que te vas a tomar los rayos para quién sabe qué, pues la Eucaristía como un sol que te baña y que pues estás ahí y que haga lo que Él quiera y tenga bien, ¿verdad? Así es, Padre. Pues qué maravilla contemplar la obra del Espíritu Santo en usted, Padre, y a través de usted. Que el Espíritu Santo no puede dejar de soplar con todos esos libros porque no es nada más una cuestión mecánica, ¿no? Tiene que tener una cierta unción y como misionero del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo quiere llegar a mucha gente y pues ahí imprime esa unción, ¿no? Para tocar a los Pues así lo creo yo, Mónica, yo creo que sí es primeramente la obra de Dios que va realizando las personas. Y yo estoy muy contento de que, y también aprovechar, decir, pues que nosotros podamos leer cosas buenas que nos lleven a Dios, que nos inclinen a la piedad, que nos hagan palpar el amor que Dios nos tiene, que nos muevan a amar más. Yo creo que sí vale la pena. Claro, y esa es nuestra oración también, Padre, para que todos los trabajos de los sacerdotes sean muy fecundos en todas las almas. Pues muchas gracias. Y pues le agradezco mucho esta hora, esta entrevista. Yo sé que tiene para darnos toda una semana de plática entre tanta cosa que el Señor le ha mostrado. Pero por lo pronto queremos despedir el programa, no sin antes que nos dé la bendición, Padre, para todo el público. Pues con todo cariño, con todo gusto, yo creo que esta bendición que nos enseñó Conchita nos vincula a la fuerza y al amor del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, nos la comunique por medio de la cruz y del amor y guarde nuestros cuerpos y nuestras almas siempre puros y sin mancha. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Padre. Les recuerdo a todos los que nos escuchan que pueden buscar la página de Facebook Maternidad Espiritual Sacerdotal, Madres de Jesús Sacerdote, y ahí pueden accesar a todas las reflexiones que vamos compartiéndoles para ahondar más en nuestra vocación. Y pueden encontrar también este y todos los programas en YouTube. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios los bendiga.